Noticentro 1, CMI. Indignación de ministra de Educación por suministro de carne de burro a niños en programa de alimentación. Detenido operador responsable del delito. Fiscalía le imputará 3 cargos. Baja la recuperación de la economía. Se desplomó en 9.6% en julio. También cae el consumo de energía industrial y comercial. Solo la agricultura saca la cara por la economía. Creció 3.6%. Comercio y pymes piden normalización total. Amor y amistad se celebra en quiebra. Lista propuesta de cambios en pico y placa. Patrulleros autores de muerte de estudiante de Derecho se declararán inocentes. Continúan bajando los contagios de COVID-19. Campaña para dar la mano a San Andrés. 4 huracanes amenazan hoy a Estados Unidos. 30 millones de contagios por COVID en el mundo. Despliegue militar de Venezuela en frontera con Colombia. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Importante aclaración de la Corte Suprema de Justicia sobre las pensiones de vejez e invalidez. 2. El presidente del Consejo de Bogotá se ha vuelto todo un experto en cazar infracciones. 3. Se engorda el Consejo Gremial. Y tengo ñapa. Como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y la ñapa divertida al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo indignada que es inaceptable el caso del suministro de carne de burro a estudiantes de colegios en Santander vinculados al programa de alimentación escolar y pidió una sanción ejemplar para los responsables. Así reaccionó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, tras conocer que entre 2018 y 2019, niños de colegios en el departamento de Santander consumieron carne de burro bajo el programa de alimentación escolar PAE. Son inaceptables noticias como las de hoy de abusos contra el programa de alimentación escolar con un impacto en la salud de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Celebramos la decisión y la oportunidad de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía. La ministra de Educación pidió que se apliquen las sanciones con rigor contra los responsables. Esperamos que caiga todo el peso de la ley y las sanciones del caso, pero sabemos que tenemos que seguir redoblando esfuerzos. A raíz de este caso, la ministra de Educación dijo que promoverá ante el Congreso de la República sanciones más drásticas para quienes cometan irregularidades con el PAE. Ir incluso más allá, como lo estamos haciendo con Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, en proyectos normativos que esperamos presentar en el Congreso con la inclusión de artículos que hacen más fuertes las sanciones, su oportunidad. Dijo la ministra que hay que ser implacables con las veedurías y las sanciones para proteger la alimentación de los niños. Pues precisamente las autoridades capturaron a un hombre responsable del suministro de carne de burro y de caballo a los operadores del plan de alimentación escolar en municipios de Santander. Este detenido tendrá que responder por 3 delitos. La captura de este hombre, Fernando Trujillo Gómez, alias el Gemelo o el Padrino, puso al descubierto el impactante hallazgo de la Fiscalía. Trujillo Gómez habría vendido al programa PAE algo más de 500 millones de pesos en carne equina. En su declaración, el Gemelo confirmó las denuncias efectuadas hace años por veedores. Que habían situaciones que se estaba entregando carne de caballo. Se lo presentamos a la Secretaría de Educación del momento y ella no le paró bolas, entonces lo enviamos a la Fiscalía de la Procuraduría. Durante los allanamientos, los investigadores encontraron que se alteraban con químicos, saborizantes y colorantes la carne equina para que pareciera de res. El hecho desató polémica e indignación entre los diversos proveedores y beneficiarios del programa en la región. No, pues como están generalizando y realmente como la Fiscalía no hace pronunciamiento puntual de cuál es el operador que ha tenido la relación comercial, nos está afectando a todos notablemente. Yo de verdad aprovecho para solicitarle a la Fiscalía que por favor dé los nombres de las empresas, porque nosotros nos estamos viendo afectados directamente con esta noticia, porque hasta proveedores, hasta clientes del 2018-2019 que no son del programa PAE. Al detenido se le imputaron los delitos de corrupción de alimento agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, por los cuales recibió medida de aseguramiento intramural. No se descartan más capturas por este hecho.
En otras noticias, la economía colombiana cayó 9,6% en julio, según el DANE, debido a las cuarentenas sectorizadas implementadas en varias ciudades. Según el DANE, la caída de la economía colombiana comenzó con la pandemia del COVID-19 en marzo con una cifra negativa de menos 4,1%. Tocó fondo en abril con un menos 20,2% y de ahí en adelante, mes a mes, se ha venido suavizando la caída y en julio registró una cifra negativa de menos 9,6%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, atribuyó esta caída económica a las cuarentenas sectorizadas que se implementaron en julio. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el resultado de la evidencia que nosotros tenemos consolidada. Una evidencia que puede estar dando señales que las medidas sanitarias más estrictas que aplicaron para el mes de julio pudieron haber afectado las dinámicas de comercio. Por sectores, la actividad primaria registró en julio una caída de menos 6,4%. Allí están incluidos los sectores de explotación de minas y canteras, así como el petróleo. En la actividad secundaria, que incluye a la industria, la manufactura y la construcción, la caída fue de menos 12%, mientras que en la actividad terciaria, que incluye al comercio, el transporte y restaurantes, la caída fue de menos 9,3%. Al comparar a Colombia con otros países de la región, se tiene que el país cayó menos que Perú y Chile, pero el desplome estuvo más grave que en Brasil y Costa Rica. En contraste con la caída de varios sectores, la agricultura tuvo un comportamiento positivo en julio. A pesar de que julio fue uno de los meses más críticos de la pandemia, la agricultura creció 3,6% según el reporte del DANE. Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, el esfuerzo del sector fue clave para garantizar el abastecimiento de alimentos. El mes de julio, el campo le volvió a cumplir a Colombia. Gracias a la tenacidad de nuestros productores, pero también gracias a que con la reapertura de actividades económicas, más colombianos volvieron a tener trabajo, ingreso y por supuesto a consumir alimentos. El vocero del gremio agrícola pidió al Congreso de la República y al gobierno que se fortalezca al sector con más recursos. Con presupuesto para los programas de emprendimiento de mujeres rurales, con presupuesto para los recursos de subsidio a la tasa de interés de crédito agropecuario. Para mantener el buen desempeño del sector agrícola se requiere también fortalecer los programas para hacerle frente a los efectos del cambio climático. Y por su parte, el Ministerio de Minas reportó una caída en la demanda de energía por la baja actividad industrial y comercial. De acuerdo con el informe del Ministerio de Minas, el consumo de energía está en mínimos históricos y se mantiene por debajo del promedio. En la primera quincena de septiembre, aunque subió levemente frente a agosto, la demanda registró 195,7 gigavatios por hora, mientras el rango establecido por el gobierno es por encima de 204,4 gigavatios por hora, es decir, que tuvo una reducción del 6%. El menor consumo por cuenta de la industria y el comercio se da por la lenta recuperación. La explicación es básicamente la lenta reactivación que han tenido algunos sectores, principalmente del lado del turismo, hoteles, restaurantes, bares, cines. Es muy importante que se reactive la actividad económica en general, que se reactive la producción industrial, que se reactive el comercio, que se reactive la demanda de energía, porque es un insumo fundamental en la producción y en el desarrollo y en el crecimiento económico del país. El gobierno señala que en la medida que se incorporen nuevos sectores, se recuperarán las cifras. Es posible que funcionen otros sectores y renglones clave de la economía colombiana como el transporte, el comercio, la industria, el sector salud y el turismo. El objetivo no es afectar las cifras de comercialización en el sector energético. El comercio y las pequeñas y medianas empresas pidieron la normalización total de sus actividades para mejorar la situación de la economía. En Bogotá, 1 de cada 4 personas en edad de trabajar está sin empleo. Se calcula que más de 1.100.000 bogotanos están desempleados. El cierre de locales comerciales ya alcanza el 31% según Fenalco. Obviamente, las personas que trabajaban en esos establecimientos comerciales quedaron sin trabajo y esto después muestra lo que está ocurriendo. Hablamos de más de 58.000 establecimientos comerciales en Bogotá. A las pequeñas empresas en Bogotá tampoco les ha ido bien. 43% de ellas tuvieron que cerrar definitivamente. Ante esta situación se hace imperativo la aprobación de los planes de incentivos tributarios y de reactivación de la demanda rápida a través de programas de compras públicas y otros
programas de subsidio que deben ampliarse para las empresas. Actualmente, tras el fin de la cuarentena, las pequeñas empresas y negocios que sobrevivieron en Bogotá trabajan a la mitad de su capacidad. Con este panorama, la celebración del Día del Amor y la Amistad será atípica. Pese a los descuentos y a la reapertura del comercio, la demanda no es la ideal. Con descuentos pero vacíos, así lucen restaurantes y almacenes de ropa y calzado en Bogotá en vísperas de la celebración de Amor y Amistad. Las expectativas en venta son modestas y es que los comerciantes no terminan de despegar dada la restricción en los horarios, pues solo pueden operar 5 de los 7 días de la semana. No es lo que esperábamos y lo que esperan sobre todo los comerciantes después de llevar tantos meses cerrados. La venta se nos ha bajado más del 50%. Nosotros en 4 días no logramos recuperarnos lo que en realidad tenemos que llegar a recuperar de estos 5 meses cerrados. La celebración más importante en términos económicos se celebraría en casa por la pandemia. 70% de las personas nos contó que iba a celebrar de alguna manera el Día de Amor y la Amistad, obviamente teniendo muchísimo cuidado. Esto nos dice que solamente el 25% de las personas van a salir y van a aprovechar del Bogotá de cielos abiertos. Según la medición, los regalos preferidos en medio de la crisis económica generada por el COVID son los chocolates y las flores. La Aeronáutica Civil autorizó la entrada en operación de 18 aeropuertos regionales que cumplen con los protocolos de bioseguridad. Este viernes, 18 aeropuertos regionales recibieron la certificación del Aerocivil para la entrada en operación al cumplir con los protocolos de bioseguridad. Se destacan las terminales de Riohacha, Valledupar, Quibdó, Ibagué, Neiva y Leticia. Se completan 34 aeropuertos en operación. Que nos dan tranquilidad que en el momento en que se reinicie la operación aérea de vuelos domésticos, se garantiza que el transporte aéreo siga siendo el modo más seguro de desplazarnos. Desde la reapertura se han tenido 1.623 vuelos con 136.973 pasajeros. Los aeropuertos con mayor tráfico son Bogotá, Río Negro, Cartagena y Cali. Está lista la propuesta sobre cambios al pico y placa en Bogotá. Habría restricción los sábados, se habilitará el pago para transitar libremente y habría nuevas excepciones. El pico y placa regresará a Bogotá, pero con cambios. Uno de ellos es que se implementará el día sábado. Es una restricción en todo el perímetro urbano por 5 dígitos de pares impares de lunes a sábado, con el horario de 6 a 8:30 de la mañana y de 4 de la tarde a 7:30 p.m. Además, habrá modificaciones en los vehículos exentos. Consideramos 3 nuevas excepciones. Una para los vehículos de las personas que realicen actividades de atención de salud. Otra para los vehículos de alta ocupación, 3 o más pasajeros incluyendo el conductor, y la última para vehículos híbridos dedicados. Quienes quieran transitar sin restricción podrán pagar un cobro por congestión equivalente a 2.066.000 pesos por semestre. Además, tendrán que realizar contribuciones sociales como participar en jornadas de reciclaje o hacer aportes a Bogotá Solidaria. En plata o en gente, exactamente. Hay 2 formas de pagar ese cargo por congestión. La Secretaría de Movilidad ya tiene listo el proyecto de decreto, que estaría disponible para recibir observaciones de la ciudadanía desde mañana. Hace pocos minutos arribó a Bogotá el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. La canciller Claudia Blum recibió al responsable de los asuntos exteriores del presidente Trump. Pompeo se reunirá mañana con el presidente Duque para abordar asuntos de cooperación de Colombia con Estados Unidos, intercambiar ideas sobre el manejo de la pandemia y abordar temas como la lucha antinarcóticos y el régimen de Nicolás Maduro. A esta hora se lleva a cabo la legalización de captura de los 2 patrulleros implicados en la muerte del abogado Javier Ordóñez. Previo al inicio de la diligencia, abogados de los policías dijeron que sus clientes no aceptarán los cargos. Los patrulleros de la policía Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harvey Damián Rodríguez Díaz responden en una audiencia que se desarrolla de forma virtual ante un juez por los delitos de homicidio agravado y tortura. La Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de tortura y homicidio agravado. De igual manera solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.
Javier Ordóñez falleció la semana pasada tras recibir choques con una pistola taser en un procedimiento policial en el que participaron los dos patrulleros. Contra los uniformados, la Fiscalía tiene varias evidencias, entre ellas el informe de medicina legal que indica que Ordóñez fue golpeado en reiteradas ocasiones, así como los testimonios de los amigos que presenciaron el procedimiento policial. Sin embargo, el abogado del patrullero Lloreda anticipó que no aceptarán los cargos. Ha sido casi que condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Toda persona tiene el derecho a la defensa, a la contradicción, pero algo muy importante, a la presunción de inocencia, porque es que Juan Camilo estaba en cumplimiento de un deber legal. El juzgado 29 de garantías establecerá si avala la petición de la Fiscalía de enviar a prisión a los uniformados. 4 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron detenidos por promover actos de terrorismo durante las protestas tras la muerte de Javier Ordóñez. Según la Fiscalía, los capturados infiltraron las manifestaciones e incitaron la destrucción de varios CAI en Bogotá. No estigmatizar a toda la policía por los errores de unos cuantos. Eso fue lo que le pidió al Senado de la República el director encargado de la institución en Bogotá, el general Carlos Rodríguez. En un nuevo debate realizado en la Comisión de Derechos Humanos sobre los abusos policiales en la capital de la República, el director encargado de la policía en Bogotá pidió no estigmatizar a todos los miembros de la institución. Nosotros policías dicen, pero es que nosotros somos policías buenos, estamos cumpliendo. Solicitamos muy comedidamente no estigmatizar toda una institución por 2 personas o quizá 10 o quizá 20 que se puedan estar equivocando. Y reveló la cifra de cuántos policías han perdido la vida por COVID-19 y también en atentados. Ahí perdieron la vida más de 40 policías han perdido por el COVID y pues es un riesgo que asumimos. También con los 2 policías que murieron ayer en Bolívar, van ya 37 policías que han muerto en servicio. Uno pregunta, ¿qué institución en el mundo sacrifica tantos funcionarios en pro de la comunidad? El director encargado de la policía en Bogotá manifestó que hay que buscar mejor forma de seleccionar a los miembros de la institución y que en eso está empeñado el gobierno, que por lo pronto la policía debe recobrar su vocación y no ver el tema de entrar a la institución como un mero trabajo por descarte. La publicación británica The Economist aseguró hoy que la policía de Colombia necesita una reforma que desescale su perfil militarista. Combate el crimen, no una guerra. Así se titula el artículo de The Economist, que tras hacer un recuento de los hechos desarrollados con la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial, hace una cruda comparación. Estados Unidos tiene cerca de 18.000 fuerzas policiales, la mayoría bajo control local. Colombia, con una sexta parte de la población, tiene solo una. Y asegura que una reforma a la policía es necesaria con una afirmación categórica. Es la única democracia en la que toda la policía está controlada por el Ministerio de Defensa. Para The Economist, las funciones militaristas que cumple la policía, como pilotar helicópteros de combate o erradicar cultivos ilícitos, es parte del pasado, pues amenazas como los grandes carteles de la droga o las grandes organizaciones guerrilleras han disminuido y ahora su misión debería integrarse con la comunidad para garantizar la seguridad y la convivencia. El veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, denunció la presencia de civiles armados que dijo que del lado de la policía disparaban contra otros civiles en medio de las protestas de la semana pasada en la capital. Con estos videos, el veedor distrital puso en evidencia lo que llamó los parapolicías, hombres vestidos de civil que en medio de los uniformados dispararon contra los manifestantes en las noches del 9 y 10 de septiembre. Investigar presuntos hechos parapoliciales. En los videos que circulan en redes sociales y en algunos de los testimonios que recogimos para este informe, se da cuenta de civiles disparando armas que presuntamente pertenecían a la policía. Reveló que son 137 denuncias por presunto abuso policial las registradas en lo corrido del año en Bogotá. Establecer prontamente las responsabilidades sobre los homicidios y sobre las lesiones personales que ocurrieron en esas 2 noches. Los hechos dejaron 75 civiles y al menos 4 policías heridos con arma de fuego. Noticentro 1 CMI conoció que la Sociedad de Activos Especiales transfirió a la Nación 232.000 millones de pesos, producto de la venta y arrendamiento de bienes embargados a la mafia. La Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio, le traspasó a la Nación 232.000 millones de pesos, producto de la venta y arrendamiento de propiedades decomisadas a los grupos delincuenciales.
Son 232.000 millones de pesos en total. Nosotros entonces depende de la extinción de dominio que se vaya dando, pero todas son ventas del año anterior, de activos, de inmuebles, de sociedades y lo que tiene que ver con joyas, con oro, con semovientes, etcétera. La millonaria suma será trasladada a las siguientes entidades: Gobierno Nacional 84.000 millones, Fiscalía General 52.000 millones, Rama Judicial 52.000 millones y Policía Nacional 21.000 millones de pesos. Estos dineros provienen de la administración que hacemos de los bienes. Una vez que se surte el proceso de extinción de dominio o la enajenación temprana, se venden esos bienes. Esta es la cifra más alta que se transfiere a la nación por administración de bienes decomisados a la mafia. El número de diagnosticados con COVID-19 en Colombia sigue bajando en su registro diario. Así se ha comportado la curva de contagios mes a mes desde marzo. En promedio, en el inicio de la pandemia eran 80 contagios reportados diarios. En abril fueron 200, en mayo 800. En el mes de junio se propagó rápidamente el coronavirus, eran 3.000 diarios. En julio 8.000 y en agosto, el mes más crítico, fueron 10.000 contagios diarios en promedio. Por último, este mes el comportamiento ha sido de 6.500 casos diarios, una caída representativa. Este viernes se reportaron 6.526 contagios nuevos. El total de casos en el país es de 750.471 y han muerto 23.850 personas por COVID-19. La cifra de nuevos fallecidos para este viernes fue de 188, de las cuales 173 son de días anteriores. Los nuevos recuperados son 6.064 para un total de 621.521. Quedaron listos los protocolos de bioseguridad para preparar la reapertura de las iglesias. Las iglesias en Bogotá ya recibieron el protocolo de bioseguridad para poder abrir sus puertas luego de 6 meses de cierre. La Iglesia Católica de San Alfonso, más conocida como la del Señor de los Milagros, celebró este viernes las primeras Eucaristías, dando cumplimiento a lo establecido. Una vez la persona llega, se le hace la desinfección de calzado, se toma la temperatura, se hace el registro de ingreso a la Eucaristía y ya se le ubica en un número. Él debe quedarse allí todo el tiempo. Continúa la ceremonia. En el momento de la paz no va a haber un compartir como anteriormente, no, solo se hace un gesto. Y en el momento de la comunión se le da en la mano. Los feligreses le madrugaron a la misa y celebraron poder asistir presencialmente. Parece una excelente noticia, ya era hora de que lo hicieran, así como cualquier lugar, restaurante, bar, cine puede cumplir con protocolos de bioseguridad. Las iglesias también están listas. Solo los templos con autorización de protocolos de bioseguridad por parte de la Arquidiócesis de Bogotá y de la Alcaldía podrán abrir sus puertas. Bueno, y entre tanto arrancó el piloto de reapertura de los gimnasios a cielo abierto en Bogotá. Después de 6 meses de cierre, este viernes volvieron a abrir sus puertas 100 de los 700 gimnasios que hay en Bogotá. Me llegó la noticia esta mañana y creo que fue lo primero que hice, hacer mi reserva porque estaba que venía al gimnasio sinceramente. No hay que tener miedo, hay que protegerse y tener confianza de hacer las cosas bien. El aforo será máximo de 50 personas y se tendrá que reservar a través de la página del establecimiento para entrenar presencialmente. Ahí tienen que llenar un formulario, precisamente con síntomas o con patologías previas que ellos tengan. No habrá clases grupales ni estarán habilitadas las zonas húmedas. Se toma la temperatura y se procede a la entrada a la sede por medio de códigos QR para que no tengan que utilizar sus huellas. Los gimnasios operarán de miércoles a domingo. Las Cortes y Tribunales Constitucionales de 21 países están convocadas para evaluar, entre otros temas, si a partir de la pandemia existen nuevos derechos fundamentales como la renta básica o la Internet. Las Cortes y los Tribunales Constitucionales de 21 países de Iberoamérica están convocados para revisar los impactos de la pandemia y evaluar si a la luz de la nueva realidad existen nuevos derechos fundamentales como la renta básica o el Internet. Debate también en torno a lo que podría darse como los nuevos derechos fundamentales derivados de esta situación. Estamos hablando, por ejemplo, de renta básica. Podríamos hablar, por ejemplo, de qué papel juega la Internet en últimas frente a personas que se encuentran en sus respectivos domicilios. Otro tema que analizarán las Cortes y los Tribunales Constitucionales es la restricción a los derechos en estados de excepción y sus implicaciones. Establecer cómo sale finalmente la democracia después de la pandemia que hemos vivido. Estamos hablando de la democracia y la eventual afectación de los derechos fundamentales. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional se hará por primera vez de forma virtual el próximo jueves y viernes.
El archipiélago de San Andrés y Providencia vive su peor crisis económica, social y humanitaria. Esto tiene rondando en la pobreza a 15.000 familias que requieren ayuda urgente del gobierno nacional. El Canal 1, junto con la Fundación Juntos Pro Archipiélago y Colombia Cuida Colombia, lanzan la campaña Juntos apoyaremos al archipiélago. La crisis del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es económica, social y sanitaria. Con la pandemia del COVID-19, los comerciantes hemos estado muy afectados porque con el cierre del aeropuerto y la falta de turistas, nuestras ventas han bajado hasta un 80%. Algunas cifras alarmantes: 60% de desempleo. El trabajo está escaso, la mayoría de los negocios han mermado o han hecho corte de personal. 15.000 familias no tienen alimentos y están rondando la pobreza extrema. Es que no recibió ni siquiera ni un mercadito, ni tan siquiera un tanquecito de agua, ni nada de esa vaina. Y el turismo, del que depende el 97% de los ingresos de los isleños, no levanta cabeza tras la pandemia. Llevamos 170 días sin recibir turistas. Solo hasta el 1 de septiembre se abrió el aeropuerto y a la fecha llevamos 600 turistas que nos han visitado, que es un número igual al que recibíamos en una mañana antes del COVID. 250 empresas quebradas. Los productos de la canasta básica familiar valen hoy un 40% más. Queremos pedirle encarecidamente al gobierno nacional que se acuerde de los isleños, que se acuerde que tiene un pedazo de tierra con 7 fronteras en medio del Caribe. Por eso el Canal 1, la Fundación Juntos Pro Archipiélago y Colombia Cuida a Colombia lanzan la campaña para ayudar a nuestros hermanos raizales e isleños. Juntos apoyaremos al archipiélago. Más de 50% de los hogares han perdido sus ingresos, hay una crisis de hambre, hay una crisis social, hay una crisis de medicamentos y tenemos que acompañar y ayudar ya a uno de los territorios más bonitos que tenemos en este país. Para sus donaciones usted puede ingresar a la página de Colombia Cuida a Colombia. Entonces lo que queremos con esta campaña, con la Fundación Colombia Cuida Colombia, es que podamos llevar, gracias al aporte de las personas en Colombia, unos mercados para poder ayudar a las familias en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy, más que nunca, resuena el poema de Fernando Cardona: perlita caribeña que encerrada en corales del mar 7 colores, eres joya en la frente de mi amada patria Colombia, amor de mis amores. La Superintendencia de Industria y Comercio confirmará la sanción impuesta al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, por el caso de la reventa de boletas para los partidos de las eliminatorias al Mundial. Noticentro 1 CMI conoció que el ente supervisor confirmará la sanción de 18.000 millones de pesos que interpuso a la Federación Colombiana de Fútbol, Ticket Shop y Ticket Ya por cartelización y práctica anticompetitiva en la venta de boletería para los partidos de la Selección Colombia de cara al Mundial de Rusia 2018. Además, también de sus dirigentes, el expresidente Luis Bedoya, Jorge Perdomo y Álvaro González, miembros del comité directivo de la Fede Fútbol, y el ahora presidente Ramón Yesurún, que en recientes pronunciamientos insiste en que no hay pruebas en su contra. Sin embargo, en el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio se evidencia que el directivo estuvo al tanto de las operaciones. Igualmente se encontró prueba que Luis Herberto Bedoya Giraldo y Ramón de Jesús Yesurún Franco se encontraban presentes al momento de recibir las propuestas económicas, lo cual pone en evidencia que conocían las ofertas de todos los participantes y pudieron tener un flujo de información con los demás cartelistas. Entre las irregularidades se fijó un cobro exagerado en las boletas. Colombia-Brasil, que debía tener un precio de 60.000 pesos, llegó a costar una boleta hasta 270.000 pesos, un alza de 350%. La superintendencia está pronta a confirmar la decisión y compulsar las últimas copias a la Fiscalía General de la Nación. De otra parte, hechos de violencia se registraron en diferentes regiones del país. En norte de Santander se registró una nueva masacre. El municipio de Ocaña fue escenario de la 7ª masacre del año en norte de Santander, que ha dejado como saldo 23 personas asesinadas. En esta oportunidad, 3 hombres menores de 32 años fueron baleados en un estadero del corregimiento de Aguas Claras. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca confirmó que 5 de sus comuneros resultaron heridos luego de una explosión en medio de combates que se presentaron en la zona rural de los municipios de Caloto y Toribío entre la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC y el ejército. Según la tercera división, también fueron incautados 2 fusiles y material de intendencia.
De otra parte, las disidencias también asaltaron e intimidaron a 20 soldados del desminado humanitario en el corregimiento La Moralia, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. Autoridades de la región han rechazado estos ataques, calificándolos como una transgresión a los acuerdos de paz. En versión libre ante la Justicia Especial para la Paz, el exmiembro de la que fuera guerrilla, de ahora el partido FARC, Carlos Antonio Lozada, aseguró que se avergüenza del reclutamiento forzado a menores de edad cometido por ese grupo cuando era guerrilla. Lozada insiste en negar que el reclutamiento de menores para la guerra haya sido una orden que salió de quienes en su momento eran los máximos comandantes de la guerrilla de las FARC. Seguramente hubo casos de reclutamiento forzado, nosotros no tenemos esa duda, pero no se puede concluir de allí que fuera como algo regular o que se realizara esa práctica por parte de todas las unidades. Donde se presentó fue violando, digamos, las normas de reclutamiento y la concepción ideológica, política, organizativa nuestra. Pese a que asegura que el reclutamiento de menores era una violación a las normas de las FARC, dijo que no tiene información sobre sanciones a ningún comandante por incumplirla. El padre de la menor de la niña que fue cambiada al nacer por otra niña anunció que adelantará un proceso judicial para recuperar a su hija biológica. Para José Hernández, tanto la niña que crió como la que lleva su sangre son sus hijas. Quiere recuperar la que no pudo criar, pero no desea desprenderse de la que ha visto crecer durante 4 años, reclamando la paternidad de la que vive en el departamento del Cesar con una madre soltera. No sabe qué hacer cuando las autoridades tomen una decisión. Estoy muy emocionado porque encontré a mi hija y quiero compartir con ella, quiero aprovechar, porque como uno dice, esta es la edad que uno aprovecha a los niños, los hijos, es la edad porque después se casan y ya uno no comparte tanto con ellos. Hernández busca primero a través de sus abogados que se le reconozca como padre de la niña que vivió sus primeros años sin papá. Es un proceso de impugnación de maternidad ante un juez de familia con el fin de corregir los registros civiles de las menores. Bueno, nosotros estamos adelantando el proceso que es la anulación de los registros de la niña para registrarlas nuevamente con los apellidos que le corresponden. Paralelamente, el hombre inicia un proceso de reparación directa en el Hospital Niño Jesús. Y será un juez de familia quien defina el futuro de estas 2 niñas de 4 años cambiadas al nacer en una clínica de Barranquilla. Una gran polémica judicial se desató por el error de una clínica en Barranquilla que terminó con el cambio de 2 niñas recién nacidas en hogares que no correspondían en hechos ocurridos hace 4 años. Para abogados expertos, un juez de familia tendrá que aclarar la discusión e incluso las familias podrían llegar a un acuerdo. Quien esté en esa anotación del registro civil es quien tiene los derechos de patria potestad en este momento, más allá de que se pueda solicitar la nulidad de esas anotaciones para que aparezca quien es el padre biológico. En nuestro régimen legal, el primer orden lo tiene la familia consanguínea, entonces la vinculación biológica va a ser relevante después que haya sido definido esto por el juzgado de familia. Estos hechos suponen un inmenso perjuicio de tipo emocional y de tipo económico que debe repararse, por lo que la persona debe acudir ante los jueces para que se establezca el monto de esta indemnización. La Fiscalía también podrá abrir una investigación para establecer quiénes fueron los responsables del error. Hay un desplome en el consumo de leche en el país, especialmente en los estratos bajos de la población. Durante una audiencia pública virtual en la Comisión Quinta de la Cámara se evidenció la crisis del sector lechero en el país. En materia de consumo, los estratos bajos son los más afectados. Aunque la OMS asegura que cada individuo debe consumir 170 litros al año de leche, solo los sectores privilegiados lo logran. Las personas de estrato 6 consumen 186 litros de leche, el estrato 5, 172 litros, pero el estrato 1 solo consume 36 litros. El consumo ha bajado el 15%. El 15% en una industria de la leche es gravísimo. En materia de precios, la norma exige que el litro de leche se pague a 1.300 pesos promedio a los campesinos, pero en regiones como Nariño y Boyacá se paga a 600 pesos el litro de leche. El Ministerio de Comercio defendió el Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido que se discute en el Congreso. El tratado es necesario para mantener la relación con el Reino Unido en las mismas condiciones que antes de su salida de la Unión Europea, con la que hay un TLC vigente. Mantienen las preferencias y tenemos acceso a un mercado que es
reitero, muy interesante por lo que importa del mundo, por su poder adquisitivo y pues por ser una economía tan importante. La Cámara de la Confección pidió más discusión sobre este tratado. Cerca del 79.6% de las importaciones son bienes industriales y de los cuales el 5% estaría el sector moda, confección, calzado y textiles. El año pasado las exportaciones al Reino Unido alcanzaron 470 millones de dólares. Las importaciones desde el Reino Unido hacia Colombia sumaron 575 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,18% a 1.206 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 6,58% a 4.700 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más bajó, con una valorización de 2,20% a 64.020 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 66.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.725 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.490 pesos y la venden en 3.530 pesos. Un euro cuesta 4.416 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 13 centavos. El azúcar se transó en 12,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.115 pesos. Se formó la tormenta tropical Wilfred, con lo cual se agotaron los nombres previstos para la temporada de huracanes de este año en el Atlántico. Mientras tanto, el poderoso huracán Teddy, de categoría 4, podría afectar este fin de semana la costa este de Estados Unidos. Ya es histórica la temporada de huracanes de este año, que ha tenido una actividad ciclónica sin precedentes, al punto que 5 de estos fenómenos meteorológicos llegaron a estar activos al mismo tiempo en el Atlántico. Con el nombramiento de la tormenta tropical Wilfred, ubicada entre África y el Caribe, se utilizó oficialmente el último de los 21 nombres anuales previstos para los ciclones, y en adelante serán identificados con el alfabeto griego, mientras que el poderoso huracán Teddy continúa su paso como un categoría 4, y es posible que las marejadas producidas por sus vientos huracanados de 165 km por hora comiencen a sentirse en la costa este de Estados Unidos este mismo fin de semana. Y de otra parte, la ola de incendios sin precedentes que arrasa la costa oeste de Estados Unidos borró del mapa varias localidades del estado de Oregón. Miles de bomberos aún intentan contener la histórica temporada de incendios que calcinan parte de California, Oregón y Washington, los 3 estados que componen toda la costa oeste de Estados Unidos. Condiciones como el tiempo seco y los fuertes vientos han facilitado la casi imparable propagación de las graves conflagraciones, mientras las cifras que deja esta catástrofe natural son desoladoras. Hasta el momento, al menos 35 personas han perdido la vida, se han denunciado decenas de desaparecidos y han sido arrasadas pequeñas ciudades y cientos de hábitats naturales de poblaciones de especies en peligro de extinción, cuya recuperación puede tardar años. El mundo superó los 30 millones de contagios por COVID-19. La pandemia del coronavirus continúa afectando a miles de personas alrededor del mundo, y tan solo en las últimas 24 horas se registraron más de 314.000 nuevos casos, lo que elevó la cifra global a más de 30,1 millones de contagios con el virus. Por países, Estados Unidos encabeza la lista de casos por delante de la India y Brasil. La lista de los primeros 10 puestos la completan Rusia, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, España y Argentina. Por su parte, las muertes causadas por el COVID-19 se acercan al millón. Estados Unidos también lidera el ranking por defunciones, seguido de Brasil e India.
Y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que es inevitable la llegada de una segunda ola de contagios con COVID-19 a su país. El Reino Unido no se escapa al alarmante aumento de las tasas de transmisión de coronavirus que afectan a toda Europa. Es por ello que desde el gobierno ya impusieron unas nuevas restricciones en el noreste de Inglaterra, donde cerca de 2 millones de personas no podrán reunirse en sus hogares y los lugares de ocio estarán condicionados para su funcionamiento. Todo esto con el objetivo de frenar el aumento de los contagios y los ingresos hospitalarios que vienen duplicándose, sin tener que declarar una cuarentena nacional, pese a que el primer ministro Boris Johnson reconoció que la llegada de una segunda ola de coronavirus es inevitable. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la vacuna contra el COVID-19 llegará a todos los estadounidenses en abril del otro año. Parece que las estimaciones optimistas de Donald Trump frente al desarrollo y distribución de una vacuna contra el coronavirus cambiaron. El mandatario aseguró que la eventual cura llegará a todos los estadounidenses en abril de 2021, aunque las primeras dosis podrían ser administradas antes de fin de año. We'll have manufactured at least 100 million vaccine doses before the end of the year, and likely much more than that. El anuncio se da apenas unos días después de que el mandatario afirmara que la vacuna estaría lista para su distribución inmediata antes de las elecciones de noviembre. En la frontera colombo-venezolana, el ejército bolivariano hizo un enorme despliegue militar. En el mismo puente donde se celebró el concierto iLife y donde instalaron contenedores para bloquear el paso entre Colombia y Venezuela en 2019, hoy, en el marco de los 15 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se llevó a cabo un despliegue operativo cívico-militar. Decenas de tanquetas, cientos de militares de 61 brigadas y civiles se desplazaron desde el estado de Táchira en la exhibición denominada Patriota Los Andes, justo cuando informaron de la reapertura del puente binacional. Durante el evento, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, aprovechó la oportunidad para rechazar los ataques dirigidos a Venezuela desde la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Las aplicaciones chinas TikTok y WeChat, utilizadas por más de 100 millones de personas en Estados Unidos, estarán prohibidas en ese país desde el próximo domingo. El Departamento de Comercio anunció las medidas aludiendo la amenaza a la seguridad nacional que representan estas aplicaciones, acusadas de estar sujetas a la cooperación obligatoria con los servicios de inteligencia del Partido Comunista Chino. Y de nuevo en China encienden las alarmas por un asunto de salud pública. 3.200 personas se enfermaron con la bacteria que produce la brucelosis, que se habría fugado de un laboratorio biofarmacéutico que produce vacunas para animales.